Decía el escritor inglés Aldous Huxley, el espiritismo es el mejor argumento contra el suicidio. Los espíritus, incluso los dementes más preclaras, demuestran tan poca inteligencia cuando se comunican con los vivos que no dan ganas de morirse para convertirse en espíritu. Sin embargo, en todas las épocas ha existido la creencia y el culto a los espíritus. Desde el Paleolítico a los umbrales del siglo XX, desde Brasil o Inglaterra hasta Tailandia, de donde proceden estas imágenes que estamos viendo. En Inglaterra hay 30.000 clubs dedicados a la brujería. 1 millón de norteamericanos realizan habitualmente cultos satánicos. Y en España, cada día es mayor el número de personas que practican la quija, que intentan comunicarse con el más allá a través de veladores, que se reúnen para hablar con sus antepasados. Pero, ¿qué hay de verdad en todo este abigarrado y confuso mundo del espiritismo? Vamos a intentar aclararlo un poco hoy con don Antonio Elegido, director del Centro de Investigaciones Parapsicológicas de Santander y estudioso en Brasil de las formas más espectaculares de espiritismo. Antes de empezar, si le parece bien, señor Elegido, ¿qué es o qué debemos entender por espiritismo? Bueno, podemos decir sintéticamente que el espiritismo es esa doctrina ancestral consistente en afirmar que se puede comunicar con el alma de los desencarnados, es decir, con el alma de los que han muerto. ¿Desde cuándo ha tenido la humanidad interés por relacionarse con los espíritus? Bueno, que sepamos, desde ya Luquet nos habla que en el Paleolítico existía ese interés. Por otra parte, es lógico si comprendemos que el mundo se presentaba amenazante, se presentaba hostil a nuestros antepasados y que se necesitaba dar una respuesta. El problema de la trascendencia, el problema de la muerte necesitaba una respuesta. Lógico es que compensatoriamente surja el espiritismo. ¿Qué formas ha tomado el espiritismo a lo largo de la historia? Bueno, muy rápidamente vamos a englobar lo que se conoce con el nombre de espiritismo, generalmente llamado así, neoespiritismo y otro tipo de espiritismo. Precisemos un poquito más. El espiritismo nosotros lo colocamos hasta el año 1847, cuando surge en Nueva York, en el condado de Wayne, en una casa llamada Hydesville, dos niñas que se comunican, dicen que se comunican con los espíritus de los muertos a través de ruidos. Hasta esa época el espiritismo era una doctrina ancestral, una creencia y no mucho más, podemos decir. A partir de esa época que nosotros decimos que surge el neoespiritismo, nos encontramos con que ya surge toda una codificación, nos encontramos con que existe toda una filosofía, incluso según los propios espiritistas, que surge una ciencia. Este sería el espiritismo, el neoespiritismo. Principalmente podemos hablar de dos escuelas, podemos hablar de la escuela sajona o de la escuela latina de Kardec, y podemos hablar de otro tipo de espiritismo, que es el espiritismo que se está efectuando actualmente en Sudamérica, en Brasil, en Cuba, en Haití, que es el espiritismo afro. El espiritismo afro surge de África, los esclavos, y en el contacto con los pueblos habitantes de América, los indios, se efectúa un sincretismo y es el espiritismo afro-brasileño. Señor Elegido, ¿hay algo de científico en el espiritismo? Bueno, yo diferenciaría fundamentalmente dos aspectos. El fenoménico, los fenómenos, lo que ocurre, un objeto que se mueve, fenómenos, de las explicaciones. Diría que la explicación es una dramatización, es una respuesta que se da a aquel individuo que asiste ante el fenómeno porque no sabe explicarlo. Igual que en el contexto católico se habla del demonio y se le responsabiliza de determinado tipo de fenómenos, en el contexto espiritista se habla de los espíritus. Pero debemos decir que esos fenómenos que se dan dentro del espiritismo, después los ha estudiado lo que hoy entendemos por parapsicología. Diríamos entonces, el espiritismo es el antepasado plebeyo de la parapsicología. Diríamos, el espiritismo no es ciencia, la parapsicología
hoy estudiada en modernos laboratorios universitarios, sí es ciencia. En el espiritismo afrobrasileño se dan a veces circunstancias realmente extrañas. Sus practicantes entran en trance, parece que sus almas, por decirlo así, o su espíritu vuela también. ¿Cómo se explica esto? Bueno, el fenómeno de trance, que es como se le ha venido denominando a este estado psicológico, a este nivel de conciencia en el que se coloca el individuo para producir el fenómeno parapsicológico, podemos explicarlo por diferentes vías. En la macumba, o la umbanda, o el candomblé, diferentes tipos de ritos afrobrasileños, tienen la práctica de coger unos atabaques, que son como unos grandes tambores, y golpear con el ritmo. Si nosotros analizamos esos ritmos, vamos a ver que se produce concomitantemente en el sujeto que asiste un determinado tipo de ondas cerebrales con un determinado tipo de ritmo. Nosotros en Santander, en el Centro de Investigaciones Parapsicológicas, estamos investigando los niveles de conciencia y apoyando en ritmos. Diríamos, nosotros ahora estamos despiertos, tenemos un determinado tipo de ritmo cerebral, un determinado tipo de ondas, estamos en vigilia. En semisueño, que es el estado de trance fundamentalmente, hay otro tipo de ondas. Diríamos, por una parte entonces por sincronía con esas ondas. Por otra parte también, quien haya asistido a este tipo de ceremonias, a este tipo de ritual, habrá observado que hay un ambiente mágico. Ese ambiente mágico crea el campo adecuado para que el sujeto caiga en un nivel de conciencia alterado. Y por último, así como muy rápido, ya que son varias también las razones, podríamos decir que, dado que bailan, están danzando continuamente durante horas y horas, se produce por esa motricidad excesiva una falta de oxigenación en la sangre. Eso produce un fenómeno que se llama anoxia, falta de irrigación de oxígeno en el cerebro, y también produce ese estado alterado en el que puede surgir. Y señor elegido, ¿qué nos puede decir de los ritos secretos que también se practican entre nosotros en España? La ouija, el velador. Bueno, yo diría que secretos no, porque son secretos a voces realmente. A voces. Si vemos, por ejemplo, en los colegios mayores, es una ceremonia, bueno, no es ceremonia, es un pequeño juego, el juego del vaso, la ouija, también llamada en Brasil brincadeira do copo, en el que se intenta adivinar. Pero es muy sencilla la explicación. Lo que pasa es que al no conocer la explicación, estas personas atribuyen a los espíritus. Nosotros diríamos sintéticamente que el fenómeno es debido a movimientos inconscientes de la persona que pone el dedo. Eso lo estudiaría la misma psicología y lo cataloga dentro de los actos ideomotores. La idea y la expresión, en este caso la motricidad, es un mismo fenómeno, que podemos diferenciar del mensaje en sí que se recibe. Ahí puede ser un mensaje de tipo parapsicológico, puede estar en juego una precognición o conocimiento del futuro, o un fenómeno telepático o cualquier cosa. Pero no tiene mucha... Normalmente no ocurre eso. Normalmente lo único que pasa es que las personas que asisten se alteran mucho, se asustan y dicen que han hablado con los espíritus. Pero no mucho más. Realmente hay muchos practicantes del espiritismo, pero dígame, señor elegido, ¿hay verdaderamente espíritus? Bueno, yo le diría que desde mi posición en el que, como estudiante de parapsicología, intentamos aplicar un método científico. Y el espiritismo, más allá de que algunas personas se han dicho que es ciencia, no puede serlo porque parte de tres creencias básicas que todavía no han demostrado. Sería, la primera, creen que hay un alma inmortal, que esa alma inmortal va al astral y que ese alma inmortal se puede comunicar con nosotros. Y los fenómenos, hoy los estudia la parapsicología. Yo diría entonces que es la parapsicología la científica. Y los espíritus, por principio de economía de hipótesis, que es un principio universal en la ciencia, lo que puede demostrar por menos, no hace falta que lo muestre por más. Entonces, lo que ocurre en nuestro mundo, mientras no se demuestre lo contrario, pertenece a nuestro mundo. Tenemos una serie de potencialidades, el hombre, que deben ser estudiadas. Yo prefiero quedarme con el hombre y no hablar de los espíritus. Muchas gracias, señor elegido. Muchas gracias. Volvemos con ustedes dentro de un momento. Hasta ahora mismo.
Thank you.